Bienvenidos al canal de Historias Emocionales de Eduardo. Disfruta las calles, mamá. La despiadada frase que un hijo millonario dijo antes de echar a su madre de casa. Isabel sacrificó su vida por Alejandro, creyendo que su amor incondicional sería suficiente. Sin embargo, cuando su hijo alcanzó el éxito, solo recibió indiferencia y traición. Bajo la manipulación de Valeria, su ambiciosa esposa, Alejandro comenzó a ver a su madre como un estorbo. Valeria, con astucia, falsificó informes médicos y tomó el control del patrimonio de Isabel. Y cuando la madre descubrió la verdad, su propio hijo la echó sin dudarlo. Si fueras tú, ¿cómo reaccionarías al ser traicionado por la persona que más amas? Pero la justicia llegó. Cuando Alejandro descubrió el engaño, perdió todo: dinero, poder y la confianza de su madre. Ahora, con su mundo destruido, ¿podrá una disculpa reparar el daño? ¿Crees que el amor puede vencer la traición? Déjanos tu opinión. No esperemos más. Comencemos esta impactante historia. La oscuridad densa, como un pesado manto de terciopelo, envolvía la fría habitación con un fuerte olor a humedad que se filtraba en los pulmones de Isabel, haciéndola marearse mientras recuperaba la conciencia. Sus muñecas estaban entumecidas, las cuerdas apretadas dejaban profundas marcas rojizas en su piel. La estancia era pequeña y estrecha, iluminada apenas por una bombilla titilante en el techo que proyectaba sombras irregulares sobre los rostros fríos e implacables de Valeria y Javier, los dos traidores que ahora la observaban con una mirada llena de malevolencia. Valeria avanzó lentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho, inclinándose lo suficiente para acercar su rostro al de Isabel. Su voz, afilada como una cuchilla recién afilada, resonó en un susurro helado. Hemos sido demasiado indulgentes. Hoy, todo llegará a su fin. Javier no dijo nada. En cambio, sacó silenciosamente una jeringa con un líquido transparente. La aguja relució bajo la tenue luz, lista para terminar con todo en cualquier momento. Solo una dosis, y todo quedará en silencio. El aire de la habitación pareció estancarse. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe con un estruendo, haciendo chirriar las bisagras oxidadas como un cuchillo, desgarrando la tensión del ambiente. Alejandro irrumpió junto con la policía, con las armas desenfundadas y la mirada fija en Javier. «¡Suelta la jeringa ahora mismo!», un oficial de policía gritó con voz firme y autoritaria. Javier se sobresaltó e intentó huir, pero en cuestión de segundos, los agentes lo redujeron y lo arrojaron contra el suelo frío y polvoriento. Valeria, en estado de pánico, tembló al sacar un cuchillo, aferrando a Isabel por el cuello en un último intento desesperado de retener el control. Alejandro, con el corazón en un puño, gritó con furia: «¡Déjala ir, Valeria! ¡Ahora mismo!». En un instante de pura determinación, Isabel, reuniendo toda su fuerza restante, pateó con fuerza la pierna de Valeria, haciéndola tambalearse. Justo en ese momento, los policías se lanzaron sobre ella, sujetándola antes de que pudiera reaccionar. El silencio se apoderó de la habitación, interrumpido solo por los jadeos y el lejano sonido de las sirenas de la policía. Todo había terminado. O quizás solo era el principio. Madrid, la metrópoli vibrante donde los rascacielos se alzan con orgullo, mezclando modernidad con la nostalgia de sus calles empedradas, iluminadas por la luz tenue de las farolas. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, como hilos invisibles de un destino inevitable. Sobre una colina imponente, la majestuosa mansión Oliveira se erguía con magnificencia, símbolo de poder y éxito. Una construcción lujosa, llena de esplendor y riqueza, pero vacía de lo más esencial: el amor. Dentro de esas paredes doradas, Isabel Oliveira, una mujer de 75 años que alguna vez fue la dueña y alma de aquella casa, ahora no era más que una sombra en su propio hogar. Vivía con su hijo Alejandro Oliveira, un empresario exitoso,
líder de la firma constructora Oliveira Emprendimientos, un imperio con proyectos en toda España. Junto a ellos también residía Valeria, su nuera ambiciosa y calculadora, cuyo deseo de poder y control sobre la fortuna familiar la había convertido en una amenaza silenciosa. Pero entre la opulencia y las apariencias, Isabel se había vuelto invisible para aquellos que más amaba. Hoy era el 75º cumpleaños de Isabel. Despertó con una sonrisa en los labios, su corazón latiendo con emoción. Como una niña esperando su día especial, eligió con esmero un elegante vestido azul pastel, su color favorito. Se aplicó un leve toque de labial, algo poco habitual en ella, pero hoy era diferente. Con manos temblorosas, tocó el collar de perlas que colgaba de su cuello, el único recuerdo tangible de su difunto esposo. Hoy será un día maravilloso, se dijo a sí misma, con el pecho lleno de esperanza. Su hijo Alejandro, su único hijo, seguramente recordaría la fecha. Bajó lentamente por la majestuosa escalera, dirigiéndose hacia el comedor principal. Sin embargo, a medida que su mirada recorría la inmensa sala, una sensación de inquietud comenzó a oprimir su pecho. La gran mesa de roble, que en otras ocasiones resplandecía con decoraciones y flores en los días especiales, hoy estaba desnuda y fría. No había globos, no había pasteles, no había una sola tarjeta de felicitación. Nadie recordaba su cumpleaños. Isabel intentó calmar su corazón, pensando que tal vez la estaban sorprendiendo. Caminó hacia la cocina, esperando encontrar a los empleados trajinando, preparando un festín para la celebración. Pero la cocina estaba en silencio. Solo el zumbido monótono del refrigerador rompía la quietud de la estancia vacía. Tal vez Alejandro quiera llevarme a almorzar fuera, se aferró a esa esperanza y se dirigió a la oficina de su hijo. La puerta entreabierta dejaba escapar un rayo de luz que se proyectaba en el pasillo, dibujando una sombra alargada en el suelo. Isabel levantó la mano para llamar, pero se detuvo en seco al escuchar su nombre. No puedo creer que tu madre espere que cancelemos todo por su cumpleaños. La voz de Valeria era cortante, afilada como un bisturí. Tenemos un almuerzo importante con los inversores. Es una oportunidad única, Alejandro. Alejandro suspiró, su tono cansado, pero dubitativo. Lo sé, pero después de todo, es su cumpleaños 75. Quizás podríamos... ¿Podríamos qué? Valeria lo interrumpió, con fastidio evidente en su voz. ¿Perder una negociación millonaria por una tarta y unas velas? Tu madre ya no es una niña, Alejandro. Debería entender que el mundo no gira alrededor de ella. Las palabras de Valeria fueron como un puñal directo al corazón de Isabel. Pero lo que dolió aún más fue que Alejandro no la contradijo. Isabel sintió que su cuerpo se debilitaba, como si alguien acabara de arrebatarle el suelo bajo los pies. Alejandro se recostó en su silla, sosteniendo un bolígrafo entre los dedos, pero incapaz de escribir una sola palabra en el montón de documentos frente a él. Su mirada perdida recorría las líneas de texto sin encontrar sentido, mientras su mente vagaba hacia un lugar distante, donde la imagen de su madre, Isabel, aparecía con nitidez. Una mujer fuerte, que había dedicado su vida entera a criarlo y amarlo incondicionalmente. Frunció el ceño y comenzó a golpear la mesa con los dedos, en un ritmo inconsciente, como si intentara descifrar la inquietud que lo atormentaba. Algo no estaba bien, algo lo perseguía sin tregua, aunque no supiera ponerle nombre. Un sentimiento de frustración inexplicable creció en su pecho. No podía identificar la causa exacta. ¿Era la presión del trabajo o la culpa silenciosa que se colaba en cada uno de sus pensamientos? Detrás de él, Valeria permanecía en silencio, con los brazos cruzados y la mirada afilada fija en su esposo, como si pudiera leer el conflicto interno que lo desgarraba. Ladeó la cabeza y, con voz baja, dejó escapar unas palabras que cortaron el aire pesado de la habitación como una navaja afilada. Alejandro,
Tienes que ser más realista. Su voz lo arrastró de vuelta a la realidad. Alejandro parpadeó varias veces, intentando disipar la sensación de inquietud que se había instalado en su pecho. Soltó un suspiro y se llevó una mano a la sien, intentando concentrarse en la conversación. Pero en el fondo, algo dentro de él seguía sin estar en paz. Valeria avanzó un paso y apoyó suavemente una mano en su hombro. Se inclinó, como si fuera a susurrarle palabras de cariño, pero lo que salió de sus labios estaba impregnado de veneno. Tu madre ya es vieja, Alejandro. No nos aporta nada más que problemas. Los hombros de Alejandro se tensaron bajo el tacto de su esposa. Un escalofrío recorrió su espalda. Sus palabras fueron como una puñalada directa a su corazón, y una alarma de peligro resonó en su interior. Sus ojos se oscurecieron mientras giraba el rostro hacia ella, buscando algún indicio de que bromeaba, de que solo estaba probando su reacción. Pero lo único que encontró fue una mirada helada, resuelta y carente de compasión. Alejandro tragó saliva. Una parte de él quería rechazarlo de inmediato, decirle a Valeria que su madre no era una carga, que había sacrificado toda su vida por él. Pero esas palabras quedaron atrapadas en su garganta. Últimamente había notado ciertos cambios en Isabel. Un leve despiste, pequeños olvidos, un titubeo en sus pasos. Y Valeria no había perdido oportunidad de sembrar en su mente la idea de que quizás su madre ya no estaba en plenas facultades. Cerró los ojos un momento, intentando alejar esas imágenes de su mente, pero dentro de él, una batalla estaba en curso. Por un lado, su instinto como hijo, su deseo de protegerla. Por el otro, las palabras lógicas y calculadoras de Valeria, que lo hacían sentir como si llevar el peso de su madre fuera demasiado para él. Apretó los puños. La incomodidad crecía en su interior como una tormenta. Pero en lugar de luchar contra ello, simplemente suspiró. Y en ese instante, sin darse cuenta, Alejandro dio el primer paso para que Valeria tomara el control absoluto del juego. Detrás de la puerta, Isabel escuchaba todo. Sus dedos temblorosos se aferraban al marco de madera con desesperación. Tu madre ya es vieja, Alejandro. No nos aporta nada más que problemas. La voz de su nuera resonó como un eco cortante en su mente. Alejandro parpadeó. Su voz tembló con un dejo de duda. Valeria, mi madre me crió. Me dio todo. No merece que la tratemos así. Pero Valeria no le dio la oportunidad de vacilar. Se deslizó lentamente por la habitación, sus tacones resonando suavemente contra el mármol, acercándose a él como un depredador que se acerca a su presa. Mi amor, no te estoy pidiendo que hagas algo cruel. Solo piensa un momento. ¿No ves lo difícil que es para nosotros? Cuidarla solo nos trae preocupaciones. Si la llevamos a un buen asilo, estará atendida por profesionales y tú tendrás más tiempo para enfocarte en lo realmente importante. Se detuvo y sonrió. ¿Cuántos empresarios exitosos conoces que dedican su tiempo a preocuparse por sus madres ancianas? Ninguno, ¿verdad? Todos saben cómo organizarse. Oliveira Emprendimientos necesita un líder concentrado, no alguien distraído con problemas familiares. Alejandro permaneció en silencio. Fuera de la habitación, Isabel sintió su corazón resquebrajarse, pero Valeria no había terminado. Viendo que su esposo aún dudaba, decidió empujar su ventaja. Su voz adquirió un tono dulce, pero cada palabra estaba medida con precisión quirúrgica. Alejandro, ¿te has dado cuenta de lo que ha estado pasando? Antes no era así, pero ahora empieza a olvidar cosas. Apenas la semana pasada casi rompió mi jarrón de Versace favorito. Chasqueó la lengua con fingida preocupación. El otro día, la vi confundida con la estufa de gas. ¿Te imaginas si un día olvida apagarla y provoca un incendio? O peor aún, si cae en las escaleras y tenemos que pagar miles en cuidados médicos. Alejandro frunció el ceño, su boca se tensó, pero Valeria no le dio respiro. ¿De verdad crees que puedes manejarlo todo? La empresa, las inversiones,
Y encima una madre anciana demandando tu atención todo el tiempo. Ella ya vivió su vida, Alejandro. Ahora es nuestro turno de construir la nuestra sin ataduras. Alejandro tamborileó los dedos contra el escritorio, sumido en una intensa lucha interna. Fuera de la habitación, Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y Valeria fue por la última estocada. Y piénsalo bien, ¿qué harás cuando un día recibas una llamada diciendo que tu madre cayó por las escaleras y se ha roto la cadera? Hizo una pausa, inclinándose aún más hacia él. Entonces tendrás que cancelar reuniones, posponer contratos y gastar una fortuna en enfermeras para que la cuiden. Luego, con una risa breve y seca, añadió: ¿y después qué? ¿Vas a convertir nuestra casa en un hospital? ¿O simplemente puedes tomar la mejor decisión para todos? Isabel sintió que su alma se hacía añicos. No quiero ser la villana, Alejandro, pero soy tu esposa y tengo que pensar en nuestro futuro. Valeria tomó la mano de su esposo y la apretó con suavidad. Sus ojos reflejaban dulzura, pero detrás de ellos había una fría determinación. Si tú no puedes tomar esta decisión, lo haré yo por ti. Alejandro no respondió de inmediato, pero en sus ojos ya no había resistencia. Fuera de la habitación, Isabel sintió que el aire le faltaba. Cada palabra había sido como una daga clavada en su corazón. El hijo que crió con amor, el niño que había sostenido en sus brazos, ahora estaba permitiendo que su esposa lo convenciera de apartarla. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. Y en ese instante supo la verdad más cruel de todas. En los ojos de su propio hijo ya no era más que un estorbo, una carga de la que debía deshacerse, y esa verdad era más dolorosa que cualquier traición. Los días después de su cumpleaños pasaron en silencio, como si nunca hubieran existido. No hubo felicitaciones tardías, ni señales de que Alejandro se diera cuenta del dolor de su madre. Cuanto más intentaba Isabel acercarse a su hijo, más grande se volvía la distancia entre ellos. Ya no recibía esos cálidos abrazos matutinos, ni compartían tardes tomando té y recordando los viejos tiempos. Todo parecía desvanecerse en un inquietante silencio. Alejandro se volvió cada vez más distante, evitando cualquier contacto con su madre. Las comidas, que solían ser momentos de unión familiar, se convirtieron en soledad. Desayuno, almuerzo, cena. Siempre tenía una excusa para no sentarse a la mesa con ella. Hoy tengo una reunión importante. Mamá, empieza sin mí. Tengo que encargarme de unos contratos urgentes. Palabras vacías, pronunciadas con indiferencia, como si Isabel fuera solo una obligación más en su vida. No recordaba la última vez que su hijo la miró a los ojos con ternura. La distancia entre ellos no solo estaba en las conversaciones cortas, sino en cada gesto, en cada mirada esquiva. Alejandro ya no tenía paciencia para escucharla. Cuando, por accidente, Isabel dejó caer una cuchara durante la cena, él apenas levantó la vista, con una leve expresión de molestia, antes de volver a su teléfono. Cuando Isabel le preguntaba por su trabajo, la respuesta siempre era la misma. Bien, una sola palabra, seca, como si cualquier conversación con ella hubiera perdido sentido. Pero lo más doloroso no era su indiferencia, sino la forma en que la miraba. Antes, en sus ojos había amor, respeto, un brillo especial cada vez que la veía. Ahora, Isabel solo encontraba duda, lástima y una especie de lejanía, como si ella se hubiera convertido en un problema que él no quería enfrentar. En una oficina lujosa, Valeria entró con la seguridad de quien tenía el control absoluto. Sostenía en sus manos un grueso expediente mientras caminaba con elegancia hasta un escritorio de madera de roble pulido. Detrás del escritorio, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad, levantó la mirada con desconfianza. Valeria no tenía prisa. Con calma, dejó el expediente sobre la mesa y lo deslizó lentamente hacia él. Doctor Ramírez, creo que sabe lo que tiene que hacer. El hombre frunció el ceño y abrió el expediente, revisando página por página.
Había varios informes médicos organizados meticulosamente, pero lo más llamativo era la última hoja. Un diagnóstico sin firmar. Con una expresión de sospecha, levantó la vista. ¿Quiere que falsifique el historial clínico de la señora Isabel? Valeria sonrió. No una sonrisa cálida, sino una calculadora y afilada como una cuchilla. Sus dedos recorrieron el borde de un sobre grueso que acababa de colocar sobre la mesa. «Qué rápido entiende, doctor». Se reclinó en la silla. Su tono era suave, pero con una amenaza implícita. «Quiero un informe que confirme que ella muestra signos de pérdida de memoria, confusión y que ya no puede cuidarse sola». Señaló el documento sin firmar con un leve movimiento de la mano. «Solo tiene que firmarlo. Y le aseguro que este dinero será suficiente para unas largas vacaciones en Europa». El doctor Ramírez inhaló profundamente. Su mirada pasó del informe al sobre. Sus dedos acariciaron el borde del papel mientras su mente debatía. «Pero, si descubren esto, puedo perder mi licencia». Valeria cruzó los brazos y se inclinó levemente hacia adelante. Su mirada se volvió dura. «Entonces, no deje que lo descubran, doctor». El silencio llenó la habitación. El reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac monótono que resonaba en la tensión del ambiente. Finalmente, el doctor Ramírez exhaló con resignación. Tomó el bolígrafo y con un trazo lento pero decidido, firmó el diagnóstico falso. En un instante, el documento estaba listo. La paciente Isabel Oliveira presenta signos avanzados de demencia, pérdida de orientación y requiere supervisión médica permanente. Valeria sonrió con satisfacción. Se levantó, tomó el expediente y con un destello de triunfo en los ojos, murmuró: «Perfecto. Ahora, oficialmente, mi suegra está mentalmente incapacitada». Giró sobre sus talones y salió de la oficina, dejando atrás a un doctor Ramírez que, aunque angustiado, no tuvo el valor de detener el crimen que acababa de cometer. El informe médico falso llegó rápidamente a manos de Alejandro. Sentado en su oficina, lo leyó una y otra vez. Cada palabra impresa en el papel pesaba como una losa en su pecho. La paciente Isabel Oliveira presenta signos avanzados de demencia. Su capacidad cognitiva ha disminuido, confunde la realidad. Apretó el expediente con fuerza, sintiendo un leve dolor en el pecho. Esas palabras parecían consumir su razón, como cuchillas invisibles que destrozaban la imagen que tenía de su madre. Mamá no puede estar perdiendo la memoria. Pero entonces, la voz de Valeria resonó en su mente, goteando como veneno en su conciencia. ¿Lo ves, Alejandro? Mamá ya no está bien. No podemos ignorarlo. Solo estamos haciendo lo mejor para ella. Poco a poco, Alejandro empezó a mirar a su madre a través de los ojos que Valeria había diseñado para él. Una anciana frágil, confundida, atrapada en su propio mundo. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación larga. En las noches, en lugar de sentarse a escuchar las historias de su madre, se sumergía en el trabajo. Los abrazos cálidos del pasado eran ahora solo un recuerdo lejano. Cada vez que Isabel intentaba hablar con él, la respuesta era un simple asentimiento, una frase corta o, en muchas ocasiones, un suspiro de impaciencia. Al principio, Isabel pensó que su hijo estaba estresado por el trabajo, pero con el paso de los días, la distancia entre ellos se hacía más evidente. Un día, Alejandro estaba en el sofá, con un periódico extendido en sus manos. Isabel se sentó a su lado, con el corazón palpitante. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. «Alejandro, pasa algo». Su voz era suave, pero en ella se percibía la angustia. Alejandro se tensó levemente. Se demoró unos segundos en bajar el periódico, y cuando lo hizo, su mirada ya no era la misma. Había un muro invisible entre ellos. «Mamá, ¿no crees que últimamente te has vuelto un poco olvidadiza?» Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel.
¿He olvidado algo importante? Su voz tembló ligeramente, esperando que su hijo la desmintiera, que le dijera que todo estaba bien. Pero Alejandro no respondió de inmediato. «No pasa nada, mamá». Dudó un momento antes de continuar. «Solo creo que deberíamos hacerte un chequeo médico. Quiero asegurarme de que todo esté en orden». El corazón de Isabel se encogió. Ella no estaba perdiendo la memoria. Recordaba cada rincón de su hogar, cada fecha importante, cada momento que había compartido con su hijo. Pero entonces, ¿por qué Alejandro la miraba como si realmente estuviera enferma? ¿Por qué su propio hijo estaba comenzando a creer en algo que no era verdad? Un presentimiento oscuro se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. Algo terrible estaba ocurriendo a su alrededor, y si no encontraba la verdad pronto, quizá un día, incluso ella empezaría a dudar de su propia cordura. Isabel arrastró su maleta fuera de la puerta de la mansión, sus frágiles piernas temblaban sobre el frío pavimento de piedra. No sabía a dónde iría, pero sabía con certeza que no podía quedarse un minuto más en ese lugar. La noche ya había caído, cubriendo la ciudad con un manto de silencio inquietante. Las luces amarillentas de las farolas iluminaban su pequeña silueta, solitaria en medio de una avenida desierta. El viento nocturno se filtraba por su abrigo, frío, pero no tanto como la soledad que oprimía su pecho. Isabel apretó el asa de su maleta con fuerza, diciéndose a sí misma que debía seguir adelante. Pero al llegar al final de la calle, se detuvo. El servicio de autobuses ya había terminado, y no podía tomar un taxi. Todo su dinero estaba en cuentas bancarias que Valeria había tomado bajo su control. Exhaló un suspiro profundo, su mirada recorriendo el entorno en busca de una salida en medio de la ciudad resplandeciente, pero extrañamente ajena. Un coche antiguo avanzaba lentamente por la calle desierta, sus faros proyectando un haz de luz en el asfalto. Isabel, impulsada por la desesperación, levantó la mano, esperando que el conductor pudiera ayudarla. El vehículo se detuvo junto a la acera. Detrás del volante había un hombre de mediana edad con cabello entrecano. Sus ojos reflejaban sorpresa al ver a una anciana sola en medio de la noche con una maleta en la mano. ¿Necesita ayuda? Su voz era profunda y cálida, pero contenía un matiz de cautela. Isabel tragó saliva, esforzándose por hablar con serenidad. Yo necesito llegar a casa de una amiga, pero no tengo cómo movilizarme. El hombre la observó detenidamente, como sopesando su decisión. Finalmente, abrió la puerta del auto y asintió con la cabeza. «Suba, la llevaré». Isabel vaciló un instante. En toda su vida, nunca había dependido de un desconocido de esta manera, pero en ese momento se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Subió al coche y se acomodó en el asiento del copiloto, sintiendo el leve calor del motor encendido. «¿Hacia dónde se dirige?», preguntó el conductor con la vista fija en la carretera. «Al centro de Madrid, calle del Sol». El hombre frunció el ceño. «Esa zona está lejos y a esta hora será difícil encontrar un taxi. ¿Está segura de que alguien la espera allí?». Isabel asintió. «Sí. Tengo una amiga en ese lugar. Solo necesito llegar». El auto arrancó suavemente, dejando atrás las luces tenues del barrio adinerado. Isabel apoyó la cabeza contra la ventanilla, su mirada perdida en las calles que desfilaban ante ella. Las tiendas cerradas, los letreros de neón parpadeando en la oscuridad. Había creído que pasaría el resto de sus días en paz, rodeada del cariño de su hijo. Pero estaba equivocada. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Por primera vez en su vida, era una mujer sin hogar. Pero también, por primera vez, era una mujer libre. El coche avanzaba despacio sobre el empedrado de la ciudad, dejando atrás la silueta distante de la mansión que Isabel había llamado hogar durante tantos años. Dentro del vehículo, el único sonido era el ronroneo del motor y la respiración cansada de la anciana.
El conductor la observó de reojo a través del espejo retrovisor, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. ¿Está viajando sola a esta hora? Es bastante tarde. Isabel entrelazó sus manos con fuerza. Su voz tembló ligeramente. No tengo otra opción. El hombre guardó silencio por un momento, luego preguntó con suavidad. ¿Está segura de a dónde va? Podría llevarla a un hotel cercano si lo prefiere. Isabel negó con la cabeza. Sus ojos cansados reflejaban una tristeza infinita. Tengo una amiga. Necesito ir a su casa, en la calle del Sol. El conductor asintió. Su voz sonó pensativa. ¿Es una amiga cercana? Una débil sonrisa apareció en el rostro de Isabel, tenue pero con un rastro de calidez. Es la única persona en quien aún puedo confiar. El hombre exhaló suavemente, como si meditara sus palabras. ¿Quiere que la llame antes de llegar? Quizás se preocupe al verla llegar sola a estas horas. Isabel bajó la mirada hacia sus manos. Manos que una vez fueron fuertes, que levantaron un hogar, que protegieron a su hijo. Ahora temblaban, vacías, con una pérdida que no tenía nombre. No hace falta. No quiero despertarla, pero sé que ella no me dará la espalda. El conductor no dijo nada más. Mantuvo la vista en la carretera, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Después de un rato, rompió la quietud con una observación. He llevado a muchas personas en viajes nocturnos como este. Su voz era pausada. Y he notado que la mayoría de los que suben a un coche a estas horas no solo buscan un destino, están huyendo de algo. Isabel sonrió con tristeza. Tal vez yo también. El coche siguió avanzando por la carretera oscura, en dirección al corazón de la ciudad. Bajo la luz tenue de las farolas, Isabel sintió que cruzaba un umbral invisible. Dejaba atrás la casa que una vez fue su refugio y ante ella se extendía un futuro incierto. Lo único que sabía con certeza era esto: no podía volver atrás. Después de lo que pareció un trayecto interminable, el coche finalmente se detuvo frente a la casa de Sofía. Isabel sintió su corazón latir con fuerza mientras extendía la mano para tocar el timbre. Los segundos transcurrieron con una lentitud exasperante hasta que la puerta se abrió. Sofía, una mujer de su misma edad pero con una vitalidad que el tiempo no había podido apagar, la recibió con una sonrisa. Pero esa sonrisa se desvaneció en cuanto notó la expresión abatida de su amiga y la maleta a su lado. Isabel, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has venido así? El rostro de Sofía reflejaba una profunda preocupación. Al ver a su amiga, con su calidez intacta a pesar de los años, Isabel ya no pudo contener las lágrimas. Todo el dolor reprimido durante el día entero estalló en su pecho. Sofía, ha pasado algo terrible. Sin necesidad de más explicaciones, Sofía la abrazó con firmeza. Sus brazos ofrecían un consuelo que Isabel no había sentido en mucho tiempo. Sin decir una palabra más, la guió al interior de la casa y cerró la puerta tras ellas, dejando atrás un mundo que había sido cruel con su amiga. En la calidez del salón, Isabel se dejó caer en un sillón. Sus hombros temblaban con sollozos ahogados. Sofía se sentó a su lado, tomando sus manos con fuerza, esperando pacientemente a que se calmara. Respira hondo, querida. La voz de Sofía era un bálsamo. Ya estás a salvo. Ahora dime, ¿qué ha pasado? Con esfuerzo, entrecortada por los sollozos, Isabel comenzó a relatarlo todo. La mañana fría de su cumpleaños, la indiferencia cruel de Alejandro, las palabras venenosas de Valeria y, por último, la traición devastadora de su propio hijo. Sofía escuchó sin interrumpir. Su expresión pasó del asombro a la indignación. Cuando Isabel terminó, la abrazó de nuevo, esta vez con una determinación inquebrantable. «Isabel», exclamó Sofía con emoción. «No puedo creer que Alejandro te haya hecho esto. Ese no puede ser el niño que criaste con tanto amor». Isabel asintió con tristeza. «Yo tampoco lo reconozco, Sofía. Es como si el dinero y el poder lo hubieran convertido en un extraño». Sofía se levantó de golpe, su mirada encendida de decisión.
Está bien, no tienes que preocuparte más. A partir de ahora te quedarás aquí conmigo el tiempo que necesites. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió un destello de esperanza. Ya no era una víctima. Este era el comienzo de una nueva vida. En los primeros días en casa de Sofía, Isabel intentó encontrar un poco de paz después de los sucesos que habían cambiado su vida de manera drástica. Pero por más que se esforzara, la sensación de inquietud no dejaba de atormentarla. Había algo que no encajaba. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado perfecto, como si hubiera sido planeado con anticipación. Cada vez que pensaba en cómo Valeria había manipulado a Alejandro, en cómo él se había distanciado de ella, Isabel no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Su hijo nunca había sido una persona indiferente, pero ¿en qué momento se había vuelto tan frío al punto de dejar de preocuparse por su propia madre? Recordó los días en la mansión, cuando aún vivía allí, y se dio cuenta de que Valeria siempre había tenido el control de las finanzas de la familia. Todas las facturas, los documentos relacionados con el patrimonio, pasaban primero por las manos de Valeria antes de llegar a ella. Al principio, Isabel no le había prestado atención, pensando que simplemente era una esposa preocupada por su marido. Pero ahora, al unir todas las piezas, un panorama oscuro comenzaba a revelarse ante sus ojos. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno en la cocina, Isabel dejó su taza de té sobre la mesa, respiró hondo y miró a su amiga. «Sofía, necesito tu ayuda». Sofía se giró hacia ella con una mirada preocupada. «¿En qué estás pensando, Isabel?» «Necesito revisar mis finanzas. Algo no está bien. Siento que Valeria no solo quería echarme de la casa, sino que también ha intentado controlar todo mi patrimonio». Sofía frunció el ceño, dejó la cuchara sobre la encimera y la miró con seriedad. «¿Estás segura? Esto no es solo un asunto familiar, Isabel. Si lo que dices es cierto, entonces Valeria ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo». «Estoy segura, pero necesito pruebas». Sofía asintió. Sus ojos reflejaban determinación. «Conozco a alguien que trabaja en un banco. Nos puede ayudar a revisar tus cuentas». No tardaron mucho en ponerse en contacto con el conocido de Sofía. Se concertó una cita rápidamente. Cuando Isabel entró a la oficina del banco, pequeña pero elegante, su corazón latía con fuerza. El empleado, un hombre de mediana edad con una expresión seria, revisó la pantalla de su computadora y poco a poco su mirada se volvió más aguda al observar los movimientos en la cuenta de Isabel. «¿Está segura de que no ha realizado ninguna transacción recientemente?», preguntó con tono grave. Isabel asintió, sintiendo que una inquietud creciente se apoderaba de ella. El empleado giró lentamente la pantalla hacia ella y habló con voz tranquila. «Ha habido varios retiros de grandes sumas de su cuenta en los últimos meses. Y no solo eso, su cuenta de ahorros principal fue transferida bajo otro control hace tiempo». La mano de Isabel se aferró con fuerza al borde de la mesa. «¿Transferida?», repitió, sintiendo cómo su voz temblaba. El empleado le entregó un documento. Cuando Isabel lo abrió, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había una firma falsificada, su propia firma, en múltiples documentos legales. Esos documentos otorgaban a Alejandro y Valeria acceso total a sus cuentas. Sofía, que estaba de pie detrás de Isabel, también palideció al ver el contenido de los papeles. «Esto es una falsificación. Isabel nunca firmó esto». El empleado del banco suspiró con pesar. «No tengo la autoridad para intervenir en estas transacciones, pero si desea tomar acciones legales, necesitará un buen abogado. Estos documentos parecen bastante legítimos». Isabel sintió cómo su respiración se volvía errática. No solo la habían echado de su propia casa, sino que también le habían arrebatado todo. Sofía tomó su mano, con una mirada firme. «No vamos a dejar que esto quede así, Isabel». Isabel respiró hondo y asintió.
Necesito saber la verdad. No permitiré que me quiten todo así como así. Sofía la miró con admiración. Entonces, encontraremos las pruebas. En los días siguientes, Isabel y Sofía comenzaron a idear un plan para recopilar más evidencias. Sofía contactó a su hermano Fernando, un exdetective privado. Cuando Fernando escuchó la historia, frunció el ceño y luego dijo con voz pensativa: ¿Estás segura de que Valeria está detrás de esto? Es la única que se beneficia de mi desaparición, respondió Isabel con amargura. Fernando permaneció en silencio por un momento y luego asintió. De acuerdo, entonces necesitamos investigar más a fondo. Voy a revisar los documentos legales para ver si hay alguna irregularidad. Pero también necesitamos averiguar en qué ha gastado Valeria todo ese dinero. Sofía intervino, con preocupación en su tono de voz. Fernando, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en esto? Si Valeria se entera de que la estás investigando... Fernando sonrió levemente y le dio una palmada en el hombro a su hermana. No te preocupes, Sofía. Soy Fernando. Sé cómo manejarme. Isabel apretó sus manos. Su mirada ya no reflejaba debilidad ni desesperación como antes. Necesitamos descubrir la verdad. Si Valeria es capaz de hacerme esto, puede hacerle algo peor a Alejandro. Fernando asintió, su expresión decidida. Entonces, comencemos. Vamos a destapar todos los secretos que han intentado esconder. Cada vez que pensaba en cómo Valeria había manipulado a Alejandro, en cómo él se había distanciado de ella, Isabel no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Su hijo nunca había sido una persona indiferente, pero ¿en qué momento se había vuelto tan frío al punto de dejar de preocuparse por su propia madre? Recordó los días en la mansión, cuando aún vivía allí, y se dio cuenta de que Valeria siempre había tenido el control de las finanzas de la familia. Todas las facturas, los documentos relacionados con el patrimonio, pasaban primero por las manos de Valeria antes de llegar a ella. Al principio, Isabel no le había prestado atención, pensando que simplemente era una esposa preocupada por su marido. Pero ahora, al unir todas las piezas, un panorama oscuro comenzaba a revelarse ante sus ojos. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno en la cocina, Isabel dejó su taza de té sobre la mesa, respiró hondo y miró a su amiga. Sofía, necesito tu ayuda. Sofía se giró hacia ella con una mirada preocupada. ¿En qué estás pensando, Isabel? Necesito revisar mis finanzas. Algo no está bien. Siento que Valeria no solo quería echarme de la casa, sino que también ha intentado controlar todo mi patrimonio. Sofía frunció el ceño, dejó la cuchara sobre la encimera y la miró con seriedad. ¿Estás segura? Esto no es solo un asunto familiar, Isabel. Si lo que dices es cierto, entonces Valeria ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo. Estoy segura, pero necesito pruebas. Sofía asintió. Sus ojos reflejaban determinación. Conozco a alguien que trabaja en un banco. Nos puede ayudar a revisar tus cuentas. No tardaron mucho en ponerse en contacto con el conocido de Sofía. Se concertó una cita rápidamente. Cuando Isabel entró a la oficina del banco, pequeña pero elegante, su corazón latía con fuerza. El empleado, un hombre de mediana edad con una expresión seria, revisó la pantalla de su computadora y poco a poco su mirada se volvió más aguda al observar los movimientos en la cuenta de Isabel. ¿Está segura de que no ha realizado ninguna transacción recientemente?, preguntó con tono grave. Isabel asintió, sintiendo que una inquietud creciente se apoderaba de ella. El empleado giró lentamente la pantalla hacia ella y habló con voz tranquila. Ha habido varios retiros de grandes sumas de su cuenta en los últimos meses. Y no solo eso, su cuenta de ahorros principal fue transferida bajo otro control hace tiempo. La mano de Isabel se aferró con fuerza al borde de la mesa. ¿Transferida?, repitió, sintiendo cómo su voz temblaba. El empleado le entregó un documento. Cuando Isabel lo abrió,
sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había una firma falsificada, su propia firma, en múltiples documentos legales. Esos documentos otorgaban a Alejandro y Valeria acceso total a sus cuentas. Sofía, que estaba de pie detrás de Isabel, también palideció al ver el contenido de los papeles. «Esto es una falsificación. Isabel nunca firmó esto». El empleado del banco suspiró con pesar. «No tengo la autoridad para intervenir en estas transacciones, pero si desea tomar acciones legales, necesitará un buen abogado. Estos documentos parecen bastante legítimos». Isabel sintió cómo su respiración se volvía errática. No solo la habían echado de su propia casa, sino que también le habían arrebatado todo. Sofía tomó su mano, con una mirada firme. «No vamos a dejar que esto quede así, Isabel». Isabel respiró hondo y asintió. «Necesito saber la verdad. No permitiré que me quiten todo así como así». Sofía la miró con admiración. «Entonces, encontraremos las pruebas». En los días siguientes, Isabel y Sofía comenzaron a idear un plan para recopilar más evidencias. Sofía contactó a su hermano Fernando, un exdetective privado. Cuando Fernando escuchó la historia, frunció el ceño y luego dijo con voz pensativa: «¿Estás segura de que Valeria está detrás de esto? Es la única que se beneficia de mi desaparición», respondió Isabel con amargura. Fernando permaneció en silencio por un momento y luego asintió. «De acuerdo, entonces necesitamos investigar más a fondo. Voy a revisar los documentos legales para ver si hay alguna irregularidad. Pero también necesitamos averiguar en qué ha gastado Valeria todo ese dinero». Sofía intervino, con preocupación en su tono de voz. «Fernando, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en esto? Si Valeria se entera de que la estás investigando...» Fernando sonrió levemente y le dio una palmada en el hombro a su hermana. «No te preocupes, Sofía. Soy Fernando. Sé cómo manejarme». Isabel apretó sus manos. Su mirada ya no reflejaba debilidad ni desesperación como antes. «Necesitamos descubrir la verdad. Si Valeria es capaz de hacerme esto, puede hacerle algo peor a Alejandro». Fernando asintió, su expresión decidida. «Entonces, comencemos. Vamos a destapar todos los secretos que han intentado esconder». Un plan comenzó a tomar forma. Isabel ya no sería una víctima. Lucharía para recuperar lo que era suyo. Y no se detendría, sin importar lo dolorosa que fuera la verdad. Cuando volvieron a casa, Isabel ya no era la mujer frágil que había huido de la mansión Oliveira. Ahora tenía un propósito y no descansaría hasta encontrar la verdad. Poco después, Fernando llegó a la casa de Sofía. Con su experiencia como detective, no pasó por alto el cambio en la actitud de Isabel. «Isabel, ¿necesitas mi ayuda?», preguntó, con su mirada analítica fija en ella. Isabel inhaló profundamente y le contó todo. Fernando cruzó los brazos y asintió con la cabeza después de escuchar la historia completa. «Ya sospechaba de Valeria desde hace tiempo. Y descubrí algo más. Ella ha estado en contacto frecuente con Javier Ferreira». Isabel frunció el ceño. «¿Javier? ¿El mejor amigo de Alejandro?». «Exactamente», afirmó Fernando. «He estado siguiéndolos en los últimos días. Se reúnen en una oficina discreta en el centro de la ciudad. No creo que sea coincidencia». Isabel sintió un nudo en el estómago. Algo en su interior le decía que Valeria estaba tramando algo mucho más grande de lo que imaginaba. Si Valeria está detrás de esto, si está engañando a Alejandro, tengo que descubrirlo. Fernando esbozó una leve sonrisa. Sus ojos brillaban con una chispa de entusiasmo. «Puedo investigar más a fondo, pero voy a necesitar más apoyo». Sofía, aún preocupada, interrumpió. «Fernando, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en esto? Si Valeria se da cuenta de que la estás espiando...». Fernando sonrió con confianza. «No te preocupes, Sofía. Sé muy bien cómo moverme». Isabel cerró los puños. Su determinación estaba más fuerte que nunca. «Necesitamos llegar al fondo de esto. Si Valeria pudo hacerme esto a mí, entonces Alejandro también está en peligro.
Fernando asintió, su voz firme. Bien, vamos a empezar. Descubriremos cada secreto que han tratado de ocultar. El plan estaba en marcha. Isabel ya no era la víctima. Lucharía por recuperar lo que era suyo y no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz, por más dolorosa que fuera. Isabel está decidida a descubrir la verdad. Desde que dejó la mansión Oliveira, Isabel no se permitió hundirse en el dolor. Sabía que algo no estaba bien. Valeria no solo quería echarla de la casa, sino que estaba detrás de algo mucho más importante. Los días en casa de Sofía le dieron tiempo para reflexionar, y cuanto más pensaba en ello, más inquieta se sentía. ¿Por qué había perdido el control de sus finanzas? ¿Por qué el banco se negaba a darle información sobre sus propias cuentas? ¿Y por qué Alejandro, su hijo, que antes la amaba incondicionalmente, ahora la evitaba tanto? Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno en la cocina, Isabel dejó su taza de té sobre la mesa. Sus dedos temblorosos recorrieron el borde de la porcelana, sus ojos llenos de sospecha. Sofía, necesito tu ayuda. Sofía se giró al instante, percibiendo la gravedad en la voz de su amiga. ¿Qué ocurre, Isabel? Isabel respiró hondo y apretó el dobladillo de su blusa con las manos. Sospecho de Valeria. Todo esto no se trata solo de querer deshacerse de mí. Ella quiere el control total de mi patrimonio y necesito saber la verdad. Sofía frunció el ceño, dejó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y tomó asiento frente a su amiga. ¿Tienes pruebas o es solo una corazonada? Isabel bajó la vista a su taza de té humeante. Aún no tengo nada concreto, pero todo esto es demasiado extraño. Sabes que siempre tuve control total sobre mis finanzas. Sin embargo, últimamente, cada vez que intento revisar mis cuentas o retirar dinero, el banco exige la autorización de Valeria o Alejandro. Incluso cambiaron la contraseña de mi cuenta sin que yo lo supiera. Sofía frunció aún más el ceño, la sospecha reflejada en sus ojos. Si eso es cierto, entonces aquí hay algo realmente turbio. Pero dime, ¿cómo piensas descubrir la verdad? Isabel levantó lentamente la cabeza. Su mirada brillaba con determinación. Necesito a alguien que sepa investigar, alguien que pueda descubrir qué hay detrás de las artimañas de Valeria. Sofía guardó silencio por un momento y luego asintió con la cabeza. Entiendo. Si hay alguien que puede ayudarte, ese es Fernando. Isabel parpadeó, sorprendida. ¿Fernando? Mi hermano, ¿lo recuerdas? Antes era detective privado. Si alguien puede destapar los secretos de Valeria, es él. Un día después, Fernando apareció en la puerta de la casa de Sofía. Era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y cabello salpicado de canas, pero con una mirada afilada que delataba a un hombre acostumbrado a lidiar con los misterios más oscuros. Al entrar, sus ojos recorrieron la habitación con rapidez, evaluando cada detalle en cuestión de segundos. Sofía, Isabel. Fernando saludó con un leve asentimiento. Sofía lo hizo pasar y cerró la puerta tras él. Isabel no pudo ocultar su nerviosismo. Fernando, no sé por dónde empezar, pero estoy segura de que aquí hay algo sucio. Fernando tomó asiento, sus ojos penetrantes fijos en Isabel. Cuéntamelo todo, cada detalle. Isabel respiró hondo y comenzó a relatar todo. La extraña distancia de Alejandro, la negativa del banco a proporcionarle información, las cantidades de dinero que desaparecían sin explicación y, sobre todo, cómo Valeria se había apoderado poco a poco de todo. Fernando la escuchó atentamente, tomando algunas notas en su libreta. Cuando Isabel terminó, él permaneció pensativo durante unos segundos, golpeando la mesa con su bolígrafo. Con base en lo que me cuentas, hay dos posibilidades, dijo en tono serio. La primera es que Valeria haya encontrado una manera legal de obtener el control de tus bienes. La segunda es que haya falsificado documentos para hacer que todo parezca legítimo. Isabel apretó los puños. ¿Y cómo podemos saberlo? Fernando se inclinó hacia adelante, su mirada afilada.
Lo investigaré. Sofía suspiró con alivio y tomó la mano de Isabel. ¿Lo ves, Isabel? Vamos a descubrir la verdad. Isabel asintió, pero en su interior sabía que esta batalla apenas comenzaba. Y si Valeria realmente estaba ocultando algo, tenía que estar preparada para enfrentarlo. En la oficina de Oliveira Emprendimientos, Alejandro estaba sumergido en una montaña de documentos financieros, pero no podía concentrarse. Su mente regresaba una y otra vez al día del cumpleaños de su madre, a la forma en que ella lo miró con decepción y dolor. Una conversación llena de insinuaciones. Unos golpes en la puerta rompieron el silencio de la oficina llena de papeles y números confusos. Alejandro levantó la mirada. Su voz sonó cansada. «Adelante». La puerta se abrió y Javier Ferreira entró con su típica actitud confiada. En su rostro había una sonrisa familiar, pero sus ojos eran más penetrantes de lo habitual. «¿Sigues enterrado en el trabajo, Alejandro?» Alejandro se frotó el rostro con ambas manos, tratando de disipar el cansancio. Suspiró y apartó un montón de documentos. «Hay mucho por hacer, Javier. Este proyecto es crucial. No puedo darme el lujo de descuidarlo». Javier sonrió con burla, acomodándose en una silla con aire relajado. «Te noto tenso. ¿Pasa algo?» Alejandro vaciló. Por un momento pensó en hablarle sobre su madre, sobre la culpa que lo perseguía desde aquel día. Pero, en el último segundo, una sensación extraña surgió dentro de él. Una precaución instintiva. «No hay nada que no pueda manejar», respondió con calma, aunque su mirada delataba su inquietud. Javier mantuvo su sonrisa, pero sus ojos brillaron con un destello afilado. «Ya sabes que siempre estoy aquí si necesitas hablar». Alejandro asintió levemente, sin decir más. Javier se encogió de hombros, como si quisiera cambiar de tema. «De todas formas, solo pasé a verte, pero hay algo más. Estuve revisando los informes financieros del último trimestre». Alejandro frunció el ceño. «¿Informes financieros?» Javier asintió, tamborileando los dedos sobre el reposabrazos de la silla. «Sí, hay algunas irregularidades, gastos inusuales, transacciones extrañas sin la documentación adecuada. Podría ser un simple error contable, pero creo que deberías echar un vistazo». Alejandro apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos, sintiendo que la inquietud en su interior crecía. «¿Qué tipo de transacciones?» Javier se puso de pie, acomodando su chaqueta. «Te enviaré los detalles por correo electrónico. No es nada grave, quizás solo sea un fallo del sistema». Alejandro lo siguió con la mirada mientras Javier se dirigía a la puerta. Algo dentro de él le decía que algo no encajaba. «Javier», lo llamó cuando su amigo estaba a punto de salir. Javier se giró, levantando una ceja con curiosidad. «¿Sí?» Alejandro dudó. Quiso decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. «Nada, solo... gracias por avisarme». Javier sonrió con un aire enigmático. «No hay de qué, Alejandro. Somos amigos, ¿no?» Salió de la oficina, dejando a Alejandro solo en el inmenso despacho. Alejandro se recostó en su silla, su mirada fija en la pantalla de su ordenador, aunque su mente estaba en otro lugar. Había algo que no encajaba. «Algo no está bien», murmuró para sí mismo. Isabel está decidida a descubrir la verdad. Desde que salió de la mansión Oliveira, Isabel no se permitió hundirse en el dolor. Sabía que algo no estaba bien. Valeria no solo quería echarla de la casa, sino que tenía una conspiración mucho más grande. Los días en casa de Sofía le dieron tiempo para reflexionar, y cuanto más pensaba en ello, más inquieta se sentía. ¿Por qué había perdido el control de sus finanzas? ¿Por qué el banco se negaba a darle información sin la autorización de Valeria o Alejandro? ¿Y por qué Alejandro, su hijo, a quien había amado con todo su ser, ahora la evitaba como si fuera una carga? Dejó la taza de té sobre la mesa y miró a Sofía con seriedad. «Sofía, necesito tu ayuda». Sofía se giró de inmediato, percibiendo la tensión en la voz de su amiga. «¿Qué ocurre, Isabel? Sospecho de Valeria. No solo quiere deshacerse de mí,
sino que también quiere controlar todos mis bienes, y necesito descubrir la verdad. Sofía frunció el ceño, pensativa por un momento, y luego asintió. Lo entiendo. Si alguien puede ayudarte, es Fernando. Isabel parpadeó sorprendida. ¿Fernando? Mi hermano. ¿Lo recuerdas? Antes era detective privado. Si alguien puede destapar los secretos de Valeria, es él. Un día después, Fernando apareció en la casa de Sofía. Era un hombre de mediana edad con una mirada aguda y la actitud de alguien acostumbrado a enfrentarse a los secretos más oscuros. Sofía, Isabel. Saludó con un leve asentimiento. Sofía lo hizo pasar y cerró la puerta tras él. Isabel no pudo ocultar su nerviosismo. Fernando, no sé por dónde empezar, pero estoy segura de que aquí hay algo turbio. Fernando dejó su maletín sobre la mesa y se sentó lentamente. He estado siguiendo el rastro del dinero de Oliveira Emprendimientos. Abrió un sobre marrón y extendió sobre la mesa una serie de documentos y fotografías. Cifras, extractos bancarios y registros de reuniones secretas, todo apuntaba a una verdad innegable. Y hay algo muy extraño sucediendo, dijo en voz baja, pasando la vista por las páginas. Isabel y Sofía se inclinaron sobre la mesa, examinando los papeles con atención. Informes financieros alterados, transferencias bancarias ocultas en cuentas fantasma, correos electrónicos encriptados entre Valeria y una persona desconocida. Sofía frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué significa todo esto? Fernando señaló una cifra en uno de los informes. Este es el ingreso reportado de uno de los proyectos más grandes de la empresa. Hizo una pausa y luego señaló otro documento. Y este es el número real. Isabel contuvo la respiración, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al ver la enorme discrepancia entre las cifras. La diferencia es de millones de dólares, susurró. Fernando asintió con la mirada fría. Exactamente. Y ese dinero no desapareció por arte de magia. Ha sido desviado a varias cuentas secretas. Sofía tomó una de las fotografías. En ella, Valeria salía de un edificio discreto, el mismo que Fernando había estado vigilando. Valeria, ¿crees que está detrás de todo esto?, preguntó con incredulidad. Fernando se pasó la mano por el cabello, visiblemente tenso. Es posible, pero no creo que esté trabajando sola. Para desviar una cantidad tan grande de dinero, necesita ayuda dentro de la empresa. Tiene que tener un cómplice. Isabel sintió cómo su corazón se hundía. «¿Javier?», murmuró. Fernando la miró y asintió. «Exacto. Es el único en quien Alejandro confía plenamente. Tiene acceso a la información financiera y el poder para encubrir estas transacciones». Isabel exhaló bruscamente. Su cuerpo temblaba. «No puede ser. Alejandro no sabe nada de esto, ¿verdad?». Fernando negó lentamente con la cabeza. «Creo que Alejandro solo es un peón en su juego. Valeria y Javier han aprovechado su confianza para blanquear el dinero desviado, y echarte de la casa era parte de su plan para que nadie interfiriera». Un silencio denso se apoderó de la habitación. Si todo esto era cierto, no solo la fortuna de Alejandro estaba en peligro, sino también su futuro. Si se descubría el fraude, Alejandro podría ser acusado de un delito, aunque no supiera nada al respecto. Isabel apretó los puños, su mirada se encendió con determinación. «Tenemos que decírselo a Alejandro», declaró con firmeza. Fernando asintió lentamente. «Yo también lo creo, pero debemos tener cuidado. Si Valeria y Javier realmente están detrás de esto, no nos dejarán exponerlos tan fácilmente. Necesitamos pruebas irrefutables». Sofía suspiró y se cruzó de brazos. «¿Cuál es el siguiente paso?». Fernando guardó los documentos en el sobre, su mirada calculadora. «Seguiré investigando. Voy a rastrear las transacciones recientes y encontrar el punto débil en su plan. Mientras tanto, Isabel,
Necesitas una forma de acercarte a Alejandro sin que Valeria o Javier sospechen. Isabel se acercó a la ventana y miró hacia la mansión Oliveira, un lugar que alguna vez fue su hogar. Ahora solo era una trampa llena de mentiras. Apretó los dientes. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Sofía le puso una mano en el hombro con una voz firme pero cálida. No estás sola, Isabel. Vamos a hacer esto juntas. Fernando cruzó los brazos con los ojos afilados. Necesitaré más tiempo para rastrear el dinero. Pero mientras tanto, Isabel, ¿crees que podrías encontrar la manera de hablar con Alejandro? Necesitamos saber cuánto sabe realmente. Isabel suspiró, pensativa. Alejandro ha cambiado. Ya no confía en mí. Si me presento de repente, pensará que solo quiero causarle problemas. Sofía frunció el ceño, reflexionando. Entonces necesitamos una excusa convincente para que puedas hablar con él. Y una manera de asegurarnos de que Valeria no esté presente. Fernando frunció el ceño mientras revisaba los documentos. ¿Qué tal si usas un pretexto financiero? Si Isabel finge querer discutir sus derechos sobre sus bienes, Valeria no tendría motivos para sospechar. Isabel vaciló. ¿Crees que Valeria me dejaría ver a Alejandro a solas? Fernando sonrió levemente. Por eso necesitamos una distracción. Sofía asintió. Sus ojos brillaban con determinación. Si alguien puede mantener a Valeria ocupada, aunque sea por un momento, tendrás la oportunidad de hablar con Alejandro en privado. Isabel suspiró, asintiendo. Tendremos que planear esto con cuidado. No podemos permitirnos fracasar. No podemos dejar que Valeria y Javier oculten esto por más tiempo. Fernando guardó el sobre en su chaqueta, su voz grave. Solo tenemos una oportunidad. Si cometemos un error, ellos se pondrán en guardia y desenmascararlos será más difícil. Isabel apretó los puños, su mirada determinada. No vamos a dejar que eso suceda. En la oscuridad, Valeria sostenía su teléfono mientras un mensaje encriptado llegaba a su pantalla. Todo está listo para la fase 2. Espera mi señal. R. Una sonrisa helada se dibujó en su rostro. Falta poco. Las sombras seguían moviéndose, las conspiraciones estaban en marcha y los secretos estaban a punto de salir a la luz. La batalla entre la verdad y la mentira apenas comenzaba. Sofía, por su parte, utilizó su red de contactos en la comunidad para recopilar rumores y comentarios, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre las actividades sospechosas en la casa Oliveira. Mientras tanto, Isabel luchaba con sus propios sentimientos. El dolor por la traición de Alejandro seguía fresco, pero se mezclaba con la preocupación de una madre que no podía ignorar. Durante toda la noche, se sentaba junto a la ventana, mirando hacia la mansión Oliveira, preguntándose qué estaría haciendo su hijo, si estaría bien, si sospechaba del peligro al que se enfrentaba. Una tarde, mientras revisaban la información que habían reunido, Fernando exclamó de repente con sorpresa. «Por fin lo encontré», dijo, agitando un papel en el aire. Sabía que había algo raro en estas transacciones. Isabel y Sofía se apresuraron a acercarse, curiosas y ansiosas. «¿Qué has encontrado?», preguntó Isabel, su voz tensa por la expectativa. Fernando extendió el documento sobre la mesa. Era un informe financiero lleno de cifras y códigos que, para las dos mujeres, parecían difíciles de entender. «Miren aquí», señaló una serie de transacciones. Estas transferencias, que supuestamente eran pagos para empleados de oficina, en realidad fueron enviadas a una cuenta en las Islas Caimán. Sofía frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa», explicó Fernando bajando la voz, «que alguien está desviando millones de la empresa de Alejandro y lo están haciendo de una manera muy sofisticada». Isabel se dejó caer en la silla, su rostro pálido. «Dios mío», susurró. «¿Cuánto han robado?» Fernando negó con la cabeza. «Es difícil decirlo con exactitud, pero por lo que he analizado, estamos hablando de decenas de millones de reales
en los últimos 2 años. Un silencio pesado llenó la habitación mientras procesaban la magnitud de lo que acababan de descubrir. Isabel fue la primera en romper el silencio. «Tenemos que decírselo a Alejandro», dijo con firmeza, aunque sus manos temblaban. «No importa lo que haya pasado entre nosotros, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruyen todo por lo que él ha trabajado tan duro». Sofía puso una mano en el hombro de su amiga para consolarla. «Isabel, ¿estás segura? Después de lo que te hizo...» Isabel se levantó, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Es mi hijo, Sofía. No importa lo que haya hecho, sigue siendo mi hijo y necesita saber la verdad». Fernando asintió, recogiendo los documentos. «De acuerdo, pero debemos ser cuidadosos. Si Valeria y Javier realmente están detrás de esto, son peligrosos. No sabemos hasta dónde llegarán para proteger su secreto». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía. «Necesitamos encontrar una manera de hablar con Alejandro en privado», dijo Fernando, «sin que Valeria o Javier lo sepan». Isabel reflexionó por un momento. «Conozco a Alejandro. Todos los domingos por la mañana va a correr al Parque Central. Ha mantenido esa rutina durante años. Podemos interceptarlo allí». Fernando sonrió. «Perfecto. Eso nos da 2 días para prepararnos y recopilar todas las pruebas». Mientras tanto, en la mansión Oliveira, Alejandro estaba sentado en su oficina, concentrado en un montón de documentos. Las letras y los números comenzaban a mezclarse ante sus ojos cansados. Algo no cuadraba en los informes financieros, pero no podía identificar exactamente qué era. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, frotándose los ojos. Valeria entró, tan impecable como siempre, con un elegante vestido de cóctel. «Amor, ¿todavía estás trabajando? Ya casi es medianoche». Alejandro miró el reloj, sorprendido. No se había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. «Lo siento, cariño. Estos informes... algo no está bien». Valeria se acercó y puso sus manos sobre los hombros de Alejandro, comenzando a masajearlos suavemente. «Estás trabajando demasiado, mi amor. Necesitas descansar». Alejandro se recostó en la silla, cerrando los ojos por un momento. «Tienes razón, pero desde que mamá se fue, siento que todo está fuera de control». Valeria se tensó ligeramente al escuchar el nombre de Isabel, pero Alejandro no lo notó. «Tu madre tomó su propia decisión, cariño. No puedes seguir culpándote por eso». Alejandro abrió los ojos y miró a su esposa. «¿Crees que hicimos lo correcto al dejarla ir así?». Por un instante, un destello de culpa cruzó el rostro de Valeria, pero desapareció tan rápido que Alejandro pensó que lo había imaginado. «Hice lo que tenía que hacer», dijo en voz baja. «Ahora, ven a la cama. Mañana verás todo con más claridad». Alejandro asintió y se levantó lentamente. Cuando salió de la oficina, no pudo evitar mirar una vez más los documentos desordenados sobre su escritorio. La sensación de que se le escapaba algo importante seguía persiguiéndolo, pero estaba demasiado cansado para seguir investigando. Esa noche, Alejandro no supo que, mientras él dormía, Valeria se deslizó silenciosamente fuera de la cama. Con pasos ligeros, regresó a la oficina y comenzó a revisar los papeles en los que Alejandro había estado trabajando. Sus ojos se entrecerraron al encontrar lo que buscaba. Sacó su teléfono del bolso y rápidamente tomó fotos de varios documentos antes de volver a colocarlos en su lugar exacto. Luego, con la misma cautela de antes, regresó a la habitación y se acostó junto a su esposo dormido. Mientras Alejandro dormía profundamente, sin saber nada de las conspiraciones que se tejían a su alrededor, Valeria envió un mensaje enigmático. «El pájaro ha empezado a cantar. Aceleren el plan. C». En otra parte de la ciudad,
En un apartamento lujoso pero discreto, Javier Ferreira recibió el mensaje. Una sonrisa fría apareció en su rostro mientras respondía. Entendido. La jaula está lista. Mañana entramos en la fase final. Bajo la tenue luz del apartamento de alta gama, Javier Ferreira dejó su copa de vino sobre la mesa, su mirada afilada recorriendo la pantalla del teléfono. Pulsó enviar y luego se recostó en su silla, golpeando suavemente el reposabrazos de ébano con los dedos, un hábito que tenía cada vez que planeaba algo importante. La habitación estaba tan silenciosa que solo se oía el lento tic-tac del viejo reloj de pared. La luz amarillenta reflejaba el brillo de las costosas botellas de vino alineadas en la estantería. Javier no tenía prisa. Era un hombre paciente, alguien que planeaba cada movimiento con precisión, como un depredador acechando en la oscuridad. Tomó el teléfono de línea y marcó un número con calma. Ejecuten la siguiente fase. Su voz era grave, con un matiz de autoridad inquebrantable. Del otro lado, una voz respondió en un susurro. Entendido, señor Ferreira. Todo está listo. Javier colgó el teléfono, una sonrisa de satisfacción curvando sus labios. Levantó su copa de vino una vez más y la giró suavemente, viendo cómo la luz se reflejaba en el líquido rojo oscuro. «Felicidades, Alejandro», murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo. «Lástima que no sepas que, a partir de ahora, el juego ya no está en tus manos». Afuera, la noche cubría la ciudad con un velo de misterio, ocultando los fríos cálculos que estaban llegando a su clímax. La mañana del domingo amaneció con un cielo despejado, azul brillante, como si se burlara de la tormenta emocional que estaba a punto de estallar. Isabel se despertó temprano, su corazón latiendo con fuerza por la mezcla de ansiedad y determinación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Sofía mientras ayudaba a Isabel a prepararse. Isabel se miró en el espejo, su mirada firme. «Tengo que hacerlo por Alejandro». Fernando llegó poco después, llevando un grueso expediente lleno de pruebas. «¿Todos listos?», preguntó, su voz tensa por la inminente confrontación. Los tres se dirigieron al parque central, en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Eligieron una ubicación estratégica cerca del camino por donde Alejandro solía correr todas las mañanas. No pasó mucho tiempo antes de que la imponente figura de Alejandro apareciera en la distancia. Corría a un ritmo constante, sin sospechar lo que le esperaba. El corazón de Isabel latía con fuerza al ver a su hijo. A pesar de todo lo que había sucedido, el amor maternal seguía intacto. «Ahí está», susurró. Fernando asintió. «Recuerden el plan. Debemos ser directos, pero cuidadosos. No sabemos si alguien nos está observando». Cuando Alejandro se acercó, Isabel salió a su encuentro. Alejandro se detuvo bruscamente, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Mamá?». Su voz era una mezcla de incredulidad y algo que se parecía al anhelo. «¿Qué haces aquí?». Isabel dio un paso adelante, su corazón golpeando contra su pecho. «Alejandro, hijo, tenemos que hablar. Es algo muy importante». Alejandro miró a su alrededor y vio a Sofía y Fernando. Su expresión se endureció. «Si esto es algún tipo de intervención, yo...». «No lo es», interrumpió Fernando, acercándose con el expediente en la mano. «Alejandro Oliveira, encontramos información que debes ver. Está relacionada con tu empresa y con tu esposa». El ceño de Alejandro se frunció, su cuerpo se tensó. «¿De qué están hablando? ¿Qué tiene que ver Valeria con mi empresa?». Isabel tomó la mano de su hijo, sus ojos suplicantes. «Alejandro, sé que entre nosotros hay muchas diferencias, pero tienes que escucharme, estás en peligro». Había algo en la voz de su madre, una urgencia que no había escuchado en años, que hizo que Alejandro se detuviera. Miró directamente a sus ojos, buscando la verdad. «De acuerdo», dijo finalmente, con voz cansada. «Hablen, pero será mejor que tengan pruebas concretas».
Fernando abrió el expediente y sacó un montón de papeles llenos de números y tablas. Alejandro, descubrimos un desfalco masivo en tu empresa. Millones de reales han sido transferidos a cuentas offshore. Alejandro tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente las cifras. Su rostro se fue descomponiendo al comprender la magnitud de la situación. «No puede ser», susurró. «Yo debí haberme dado cuenta. Lo ocultaron muy bien», explicó Fernando. «Pero creemos que tu esposa, Valeria, está involucrada en esto, junto con tu mejor amigo, Javier Ferreira». Alejandro levantó la cabeza de golpe, su mirada reflejando incredulidad y un profundo dolor. No puede ser. Valeria nunca haría eso. Y Javier, él es mi mejor amigo. Isabel dio un paso adelante, su corazón doliéndole al ver el sufrimiento en los ojos de su hijo. Alejandro, sé que es difícil de creer, pero tienes que abrir los ojos. Han estado usándote, manipulando tu confianza para traicionarte. Alejandro retrocedió un paso, como si las palabras de su madre fueran un golpe directo. Se pasó la mano por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo, su voz quebrada. «Es demasiado para asimilar de golpe». Isabel asintió, entendiendo el caos en su mente. «Está bien, hijo, pero por favor, ten cuidado. No sabemos hasta dónde llegarán para proteger este secreto». Alejandro miró a su madre, y por un instante, Isabel vio al niño que había criado, asustado, buscando protección. Pero en un segundo, la frialdad del empresario volvió a apoderarse de su expresión. «Gracias por la información», dijo con tono distante. «Lo investigaré por mi cuenta». Luego, se dio la vuelta y comenzó a correr de nuevo, alejándose de ellos, dejando a Isabel, Sofía y Fernando mirándolo partir. «¿Crees que nos creyó?», preguntó Sofía con preocupación. Isabel suspiró, su corazón pesado. «No lo sé», respondió, «pero al menos ahora está advertido. Solo espero que no sea demasiado tarde». Sofía apretó los labios, su mirada llena de inquietud mientras seguía la silueta de Alejandro hasta que desapareció. Fernando frunció el ceño y se giró hacia Isabel. ¿Deberíamos seguirlo? Si nuestras sospechas son correctas, podría estar caminando directamente hacia la trampa de Valeria y Javier. Isabel negó con la cabeza, sus ojos reflejaban una tristeza profunda. No, si lo presionamos demasiado, solo lo alejaremos más. Sofía mordió su labio, su voz temblando por la preocupación. ¿Y si Alejandro no nos cree? ¿Y si va directamente a hablar con Valeria o Javier? Fernando cerró el expediente con expresión sombría. Si lo hace, perderemos nuestra única oportunidad de exponer la verdad. Luego miró a Isabel. ¿Estás segura de que es lo suficientemente inteligente como para investigar por sí mismo? Isabel miró hacia donde Alejandro había desaparecido, su pecho apretado por la angustia. «Es mi hijo», susurró. «No es un tonto. Pero si es lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad, eso no lo sé». Al otro lado de la ciudad, Alejandro conducía a una velocidad mayor de lo normal, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su mente era un torbellino de caos. La empresa, el desfalco, Valeria, Javier. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. «Amor, te estoy esperando en casa. Hay algo importante que necesito decirte». Alejandro parpadeó, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Sería una confesión o solo otra mentira? Respiró hondo, su mirada endureciéndose mientras escribía una respuesta corta. «Voy en camino». Fuera lo que fuera, esa noche tendría sus respuestas. Bajo la tenue luz de la amplia habitación, Valeria y Javier se sentaban frente a frente, con una tensión tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Sobre la mesa,
Las copas de vino reflejaban la luz débilmente, pero no lograban suavizar el aire gélido que los envolvía. Javier giró lentamente su copa en la mano, observando cómo el líquido rojo oscuro se movía en círculos pausados. Su mirada afilada se fijó en Valeria, como si quisiera atravesar sus pensamientos. Isabel ya lo sabe, no podemos permitir que siga actuando. La voz grave de Javier resonó en la habitación, cada palabra como un corte en el silencio. Valeria no reaccionó de inmediato. Golpeó suavemente el borde de su copa con los dedos, su mirada perdida en las pequeñas ondas que se formaban en la superficie del vino. Un momento después, cruzó los brazos y se recostó en la silla. Su voz, aunque tranquila, llevaba un matiz de peligro latente. Ya pensé en una solución. Haremos que ella misma caiga en la trampa. Javier frunció el ceño, la curiosidad destellando en sus ojos fríos. Sigue hablando. Valeria sonrió levemente, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Golpeó la mesa con los dedos en un ritmo pausado, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Fingiremos ser Alejandro. Lo llamaremos y lo citaremos en el viejo almacén abandonado en las afueras. Estoy segura de que irá, especialmente si cree que su hijo finalmente le ha creído. Javier soltó una pequeña carcajada y dejó su copa sobre la mesa con un leve clic. Es una idea brillante. Si entra ahí, no tendrá salida. Valeria asintió, pero no marcó el número de inmediato. Antes, miró a Javier con una expresión cargada de significado. Pero no se trata solo de hacer que vaya. Hay que añadirle un poco más de dramatismo. Javier arqueó una ceja, instándola a continuar. La haremos entrar en pánico, la haremos creer que la vida de Alejandro está en peligro. Una madre haría cualquier cosa por proteger a su hijo, ¿verdad? Javier sonrió levemente y se recostó en la silla, sus ojos brillando con diversión. Eres despiadada, Valeria. Valeria inclinó la cabeza, con una sonrisa tenue en los labios, pero con una mirada fría como el hielo. Deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono, como si disfrutara del momento antes de arrastrar a Isabel a su retorcido juego. ¿Despiadada? Levantó una ceja, su voz tan suave como un filo de navaja. Javier, hablas como si yo fuera la única aquí que no tiene piedad. Hizo una pausa, luego se inclinó hacia adelante y susurró, con un tono tan venenoso como letal. Una madre hará cualquier cosa por su hijo, pero lo irónico es que, por mucho que lo intente, el final será el mismo. No solo la asustaremos, la haremos caer en la desesperación. Javier frunció el ceño, pero en sus labios se dibujó una sonrisa torcida. Así que, en el momento en que responda la llamada, sabrá que ya ha perdido. Los ojos de Valeria destellaron con frialdad. Y eso es lo que más disfruto. Sonrió y presionó el botón de llamada, mientras el tono de marcación comenzaba a sonar, arrastrando el destino de Isabel hacia la oscuridad. El silencio se apoderó del lugar. Solo se escuchaba el insistente timbre del teléfono, un sonido normal, pero que en este momento parecía una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. En su pequeño apartamento, Isabel se sentaba pensativa en su viejo sillón, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Las farolas de la calle proyectaban sombras temblorosas sobre la pared, iluminando la habitación con un resplandor amarillento. Sin embargo, dentro de su corazón, solo había una creciente sensación de inquietud. Durante los últimos días, había sentido que algo no estaba bien. Encuentros extraños, miradas esquivas, palabras que nunca llegaron a pronunciarse. De repente, el zumbido de su teléfono rompió el silencio. Isabel se sobresaltó, sus pensamientos dispersos por la repentina interrupción. Cuando vio el nombre que parpadeaba en la pantalla, su corazón se detuvo por un instante. Alejandro. Sin dudarlo, respondió la llamada, con la respiración un poco agitada. Mamá, necesito verte ahora mismo. La voz de Alejandro sonaba familiar, pero al mismo tiempo extraña,
como si estuviera contenida por un miedo invisible. Isabel apretó el teléfono, su pecho lleno de una ansiedad inexplicable. «Alejandro, ¿qué sucede, hijo? Tu voz suena extraña». «Es algo muy importante, pero no puedo explicarlo por teléfono. Encuéntrame en el viejo almacén donde trabajaba papá. No le digas a nadie. Necesito tu ayuda». El frío recorrió la espalda de Isabel. «¿Estás seguro? ¿Por qué allí?» Su voz reflejaba duda. «Mamá, no tengo mucho tiempo. Por favor, confía en mí». Al otro lado de la línea, un leve sonido metálico interrumpió el silencio, como si algo hubiera sido movido apresuradamente. Isabel contuvo la respiración. «Alejandro, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Tu voz suena extraña». El silencio se prolongó demasiado. Luego, la voz de Alejandro se tornó más urgente. «Mamá, no puedo explicarlo ahora, solo ven rápido». «Pero, por favor, mamá». Solo 3 palabras, pero fueron suficientes para apretar su corazón como un puño. Alejandro nunca había hablado con ella así, con esa mezcla de pánico y desesperación. Isabel mordió su labio. La duda se filtraba en su mente, pero el instinto de madre era más fuerte que cualquier precaución. Si su hijo realmente estaba en peligro, no podía quedarse quieta. Se puso de pie de un salto. Con las manos temblorosas, tomó su abrigo y abotonó cada botón con cuidado. Al pasar junto a la mesa, su mirada se posó, sin querer, en una vieja fotografía sobre la repisa. En la imagen, un niño sonreía con los ojos iluminados de felicidad. Alejandro cuando era pequeño, sin preocupaciones, sin sombras acechándolo. Susurró, como una promesa lanzada a la oscuridad. «Espérame, Alejandro». La puerta se abrió con suavidad y se cerró tras ella. No sabía que cada paso que daba hacia ese almacén abandonado era un paso más cerca del peligro. Y quizás, esta vez, no habría vuelta atrás. Pedregoso parecía una advertencia. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus manos temblorosas agarraban con firmeza el teléfono. En su mente resonaban las palabras de Alejandro durante la llamada anterior. «Mamá, necesito verte ahora mismo». La voz de Alejandro sonaba tensa, preocupada. «Encuéntrame en el almacén, cerca de Cais. Ven sola». Isabel se quedó sentada, con los dedos apretando el teléfono de manera inconsciente. Había pensado en la posibilidad de que todo esto fuera una trampa una y otra vez. Las advertencias de Fernando todavía resonaban en su cabeza. «Isabel, no vayas. ¿No ves que esto es demasiado sospechoso? Si Alejandro estuviera realmente en peligro, ¿por qué te llamaría para encontrarse en un lugar tan desolado?» Sofía, la amiga más cercana de Isabel, le agarró la mano con fuerza, su voz reflejando su preocupación. «No puedes ir sola. Al menos espera a la policía». Isabel negó con la cabeza. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban duda. «Alejandro me pidió que fuera sola. Si realmente está en peligro, no puedo esperar». Sofía la sostuvo con más fuerza, su mirada implorante. «¿Y si es una trampa? ¿Si te estás lanzando directamente al peligro?» Fernando, el hermano de Sofía, cruzó los brazos y la miró con escepticismo. «No creo que Alejandro te llamara sin razón. Pero si realmente tienes que ir, llévate esto». Sacó un pequeño cuchillo de su chaqueta y lo puso en la mano de Isabel. «Si algo no parece correcto, no dudes. Corre». Isabel miró el cuchillo en su palma, respiró hondo y asintió. «Gracias, Fernando, pero confío en Alejandro. Pase lo que pase, tengo que ir». Sofía la abrazó con fuerza, su voz temblorosa. «Si algo va mal, llámame enseguida. No hagas nada imprudente». Isabel no respondió. Solo apretó la mano de su amiga antes de darse la vuelta y marcharse. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El viento soplaba con furia, anunciando una tormenta. Pero la tormenta dentro de su corazón era mucho peor.
El almacén abandonado apareció ante Isabel, lúgubre y frío como un espectro olvidado en medio del puerto. Las paredes de ladrillo estaban desgastadas, el tiempo había dejado cicatrices en cada grieta y en cada pedazo de yeso caído. La puerta de metal oxidado estaba cerrada, como si nadie hubiera estado allí en años. No había luces, no había señales de vida, solo la oscuridad esperándola. Se detuvo un momento, escuchando. Solo el sonido de las olas rompiendo a lo lejos y el silbido del viento helado que traía consigo el aroma salado del mar. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, su mano apretando el teléfono en el bolsillo de su abrigo. ¿Alejandro? Isabel llamó en voz baja, pero su voz se la llevó el viento. No hubo respuesta. Tomó aire para calmarse y empujó la pesada puerta. Las bisagras chirriaron con un sonido agudo y desagradable, rompiendo el silencio espeluznante del lugar. Dentro, la oscuridad era densa y opresiva. Unas pocas luces se filtraban a través de las ventanas sucias, proyectando sombras fantasmales en las paredes. El aire estaba impregnado de humedad y un olor a metal viejo y moho. Isabel avanzó con cautela, sus zapatos resonando en el suelo cubierto de polvo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Alejandro? ¿Estás aquí?» Nada. Tragó saliva y dio otro paso adelante. Estantes de madera viejos y tambaleantes estaban esparcidos por la habitación, junto con cajas cubiertas de polvo que proyectaban sombras extrañas en las paredes. De repente, un crujido sonó detrás de ella. Se giró de inmediato, su pulso acelerándose. ¿Quién está ahí? Sus ojos intentaron penetrar la oscuridad. Nada. Solo el sonido del viento filtrándose por las grietas en la pared, creando susurros escalofriantes. Vaciló un instante, y entonces, una sombra se movió detrás de ella. Un golpe fuerte cayó sobre su cabeza. Un dolor punzante estalló en su cráneo como un relámpago. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se atascó en su garganta. El mundo giró a su alrededor antes de sumirse en una oscuridad absoluta. Afuera, la tormenta había llegado. El viento rugía, burlándose de su destino. Valeria sonrió con desprecio, sus ojos brillando con satisfacción al ver a Isabel aferrándose a la esperanza. Se acercó, inclinándose a la altura de sus ojos, con una voz llena de burla. «¿Alejandro?» Valeria repitió el nombre con diversión, como si fuera un chiste. ¿De verdad crees que lo descubrirá? Si ni siquiera sabe que su propia madre está aquí, atada como un animal esperando el matadero. Isabel apretó los dientes, intentando mantener la calma. Alejandro no es tan tonto como crees, me encontrará. Javier, que había estado en silencio, dio un paso adelante. En su mano, Isabel vio un pequeño frasco con un líquido transparente que reflejaba la tenue luz. Nadie sabe que estás aquí, Isabel. Viniste sola, tal como queríamos. Su voz era baja, pero cada palabra era un golpe letal. Isabel sintió una punzada de miedo, pero no mostró debilidad. Si creen que desapareceré tan fácilmente, están muy equivocados. Valeria soltó una carcajada fría. Oh, no será fácil, pero hemos planeado esto por demasiado tiempo como para fracasar ahora. Tomó el rostro de Isabel con fuerza, obligándola a mirarla directamente. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti, Isabel? Su voz bajó, llena de veneno. Siempre crees que tienes razón. Siempre te metes donde no te llaman, pero esta vez... Sus ojos se encendieron con furia. Esta vez no habrá segunda oportunidad para ti. Javier levantó la jeringa, dejando caer una gota del líquido. Por eso, no podemos dejarte vivir. Mientras tanto, en la mansión Oliveira, Alejandro despertó de golpe. Su cabeza le dolía, su visión estaba borrosa. Todo giraba a su alrededor. Recordaba. Estaba en su oficina, revisando documentos. Luego, un vaso de agua. Y después, oscuridad. Se esforzó por ponerse de pie, tambaleándose.
Entonces vio su teléfono sobre la mesa, vibrando con una serie de llamadas perdidas de Fernando y un mensaje de Sofía. Alejandro, tu madre está en peligro. Llámame ahora mismo. Bajo la lluvia torrencial de Madrid, con las luces intermitentes de la policía reflejándose en el asfalto mojado, Alejandro se arrodilló ante Isabel. Las lágrimas se mezclaban con las frías gotas de lluvia que caían sobre sus temblorosas manos. Se sentía desorientado, como si hubiera estado dormido durante días. Cuando miró el reloj, se sobresaltó al ver que habían pasado varias horas. Alejandro se levantó de un salto, decidido a esclarecer todo, pero al salir de la habitación, se dio cuenta de que la mansión estaba extrañamente silenciosa. ¿Valeria?, llamó, pero no obtuvo respuesta. Bajó las escaleras con una creciente sensación de inquietud en el pecho. Entonces, notó algo extraño en su escritorio. La caja había sido abierta y estaba vacía. El pánico comenzó a invadirlo. Alejandro corrió hacia el teléfono, marcando con manos temblorosas el número de Javier, pero el tono de llamada sonó una y otra vez, sin que nadie respondiera. Justo en ese momento, cuando su mundo comenzaba a derrumbarse a su alrededor, su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Alejandro, tu madre está en peligro. Llámame ahora mismo. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Mi madre?, susurró. ¿Qué le ha pasado a mi madre? Llamó inmediatamente a Sofía. Su voz sonaba ansiosa y llena de preocupación. Alejandro, Isabel fue a buscarte, pero no ha vuelto. Tengo un mal presentimiento. La realidad golpeó a Alejandro como un rayo. Finalmente, todas las piezas encajaron. Las sospechas de su madre, los documentos que había examinado, la desaparición de Valeria y Javier. Todo era parte de un plan en el que él no había sido más que un peón ciego. Dios mío, murmuró Alejandro, cayendo de rodillas en los escalones. ¿Qué he hecho? Afuera, la tormenta finalmente se desató sobre Madrid, sumergiendo la ciudad en un aguacero implacable. Mientras la lluvia lo arrastraba todo, una tragedia que había estado gestándose durante años, finalmente llegaba a su clímax. En un viejo almacén cerca de Cais, Isabel luchaba contra las cuerdas que la ataban, su mente trabajando frenéticamente en busca de una salida. Valeria y Javier discutían acaloradamente. «Tiene que ser ahora», insistió Javier, levantando un frasco de veneno. «Cada minuto que pasa es un riesgo». Valeria dudó, visiblemente nerviosa. «¿Y si alguien me vio entrar aquí? Deberíamos moverla a otro lugar». Isabel vio su oportunidad. «Ya es demasiado tarde». Su voz sonó más firme de lo que realmente se sentía. «La policía ya viene en camino». Valeria se giró bruscamente. Sus ojos se estrecharon con desconfianza. «Mientes». «¿Estás segura?», desafió Isabel. «¿Te arriesgarías a averiguarlo?». La duda se reflejó en los ojos de Valeria y Javier. Ese momento de vacilación fue todo lo que Isabel necesitó. Con todas sus fuerzas, inclinó su cuerpo, haciendo que la silla cayera al suelo con un fuerte estruendo. El caos estalló. Javier se lanzó hacia Isabel con la jeringa en mano, pero tropezó con los escombros dispersos por el suelo. Valeria gritó de frustración y corrió hacia la puerta. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar el picaporte, la puerta se abrió de golpe. Alejandro estaba allí, su rostro una mezcla de furia y dolor. Detrás de él, varios agentes de policía entraron con sus armas listas. «¡Quietos!», gritó un oficial. El tiempo pareció detenerse. Valeria, atrapada entre la huida y la captura, miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y desprecio. Javier, aún en el suelo junto a la botella rota, levantó las manos lentamente. «Alejandro», Valeria tartamudeó, su voz temblorosa con un dejo de súplica. «No es lo que piensas». Pero Alejandro no la miró. Sus ojos estaban clavados en Isabel, aún atada y tendida en el suelo. En 2 pasos largos, se arrodilló junto a ella, sus manos temblorosas deshaciendo los nudos de las cuerdas. «Mamá». Su voz se quebró por la emoción.
Lo siento, tenías razón en todo. Isabel, finalmente libre, abrazó a su hijo con fuerza. «Oh, Alejandro», sollozó, «tenía tanto miedo. Pensé que te había perdido para siempre». Mientras madre e hijo se reunían, la policía se apresuró a arrestar a Valeria y Javier. El juicio se llevó a cabo rápidamente. Valeria y Javier no solo fueron acusados de fraude financiero y malversación de fondos de la empresa de Alejandro, sino también de conspiración para asesinar a Isabel. La imagen de Valeria con la mirada llena de odio mientras era escoltada fuera de la sala del tribunal quedó grabada en la mente de Alejandro. Pero ya no sentía ira. La justicia se había cumplido. Pero el precio había sido demasiado alto. La empresa de Alejandro quedó en crisis. Su reputación se vio gravemente afectada y los socios comerciales comenzaron a alejarse. Pero esta vez, Alejandro no huyó de su responsabilidad. De pie en su oficina vacía, un lugar que alguna vez simbolizó su ambición y sus errores, Alejandro apretó los puños. Lo reconstruiría todo, desde cero. Afuera, la lluvia sobre Madrid aún no cesaba, pero Alejandro sabía que, después de la tormenta, el sol volvería a brillar. La empresa de Alejandro cayó en crisis tras el escándalo, su reputación quedó gravemente dañada, los inversores retiraron su capital uno tras otro y el futuro del negocio se volvió incierto. Pero esta vez, él no huyó ni se dejó consumir por una ambición ciega. Alejandro decidió empezar de nuevo, no solo para salvar la empresa, sino también para redimirse de los errores del pasado. Entendió que ni el dinero ni el poder podían reemplazar a la familia y, aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, estaba dispuesto a enfrentarlos. Con la ayuda de Fernando, Alejandro revisó toda la estructura de la empresa, eliminó a los oportunistas que se habían beneficiado de la corrupción y estableció un nuevo sistema de gestión transparente. Algunos empleados leales decidieron quedarse, confiando en Alejandro a pesar de que la empresa estaba al borde del colapso. Isabel también lo apoyó, no como una madre sobreprotectora, sino como una compañera de lucha, un pilar inquebrantable de fortaleza emocional. Con perseverancia y determinación, Alejandro poco a poco recuperó la confianza de sus clientes. Los primeros contratos después de la crisis eran pequeños, pero suficientes para mantener la empresa en funcionamiento. Algunos antiguos inversores, al ver su esfuerzo por reconstruir desde la integridad, decidieron regresar. La empresa comenzó a recuperarse, ya no como un imperio que solo perseguía beneficios a toda costa, sino como un negocio cimentado en valores éticos y honestidad. Mientras tanto, Isabel tomó una decisión propia. Después de años viviendo solo para su hijo, sacrificándolo todo hasta el punto de olvidarse de sí misma, comprendió que había llegado el momento de soltar. Isabel se mudó con Sofía, su amiga incondicional en los momentos más difíciles. En la madurez de su vida, por primera vez, Isabel decidió vivir para sí misma, aprender a disfrutar el presente sin dejar que el pasado la encadenara. Una tarde, Alejandro fue a visitar a Isabel en la pequeña casa de Sofía. El otoño había llegado. El aire era suave y fresco, con el aroma de la hierba flotando en la brisa. Isabel estaba sentada en el porche, sosteniendo una taza de té en una mano, mientras con la otra acariciaba suavemente el mantel de la mesa. Cuando vio a Alejandro acercarse, simplemente le sonrió con serenidad, como si supiera que ese día llegaría. Alejandro se sentó frente a su madre y tomó la taza de té que ella le sirvió. Por un momento, ambos guardaron silencio, dejando que el viento agitara las hojas de los árboles del jardín. Finalmente, Alejandro dejó la taza sobre la mesa y la miró con ojos llenos de sinceridad. «Lo siento, mamá, por todo. Por los años en los que te hice sufrir, por los momentos en los que fui egoísta y solo pensé en mí». Alejandro se quedó sin palabras. Su mirada reflejaba el remordimiento que llevaba dentro. Isabel no dijo nada, dejando que su hijo soltara el peso que había llevado consigo durante tanto tiempo. Creí que, si lograba el éxito, si tenía dinero y poder, lo tendría todo. Pero estaba equivocado.
Tú fuiste la única que siempre estuvo a mi lado, incluso cuando no lo merecía. Isabel colocó su mano sobre la de Alejandro y la apretó suavemente, en un gesto de consuelo. Alejandro, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y querer enmendarlos. Se detuvo un momento, suspirando, como si soltara una carga que había llevado por años. Yo también pensé que, si sacrificaba todo por ti, serías feliz. Pero olvidé algo importante. Nunca viví para mí misma. Alejandro bajó la mirada, su voz tembló al preguntar: ¿Me culpas por eso, mamá? Isabel negó con la cabeza, su mirada tan cálida como en los días de su infancia. No, hijo, nunca te he culpado, solo lamento. Lamento que hayamos tardado tanto en darnos cuenta de lo que realmente importa. Pero ahora ya no lamento nada, todavía nos queda el presente. Alejandro la miró fijamente, buscando en sus ojos una señal de perdón, de aceptación, y allí no encontró rencor ni tristeza, solo el amor incondicional de una madre por su hijo. Apretó la mano de Isabel con fuerza, sintiendo el calor que había echado de menos durante tanto tiempo. En ese instante, Alejandro comprendió que, sin importar cuán lejos llegara o cuántas veces cayera, siempre habría un lugar al que podía regresar. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid con tonos dorados. Isabel miró a lo lejos, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Ya no era una mujer que vivía solo para su hijo, ni una víctima de los errores del pasado. Era Isabel, una mujer que había aprendido a soltar y a amarse a sí misma. Alejandro apretó la mano de su madre una vez más, como si quisiera grabar ese momento en su corazón. Nunca volveré a perder esto, mamá. Isabel no respondió, solo sonrió suavemente, dejando que la luz del atardecer envolviera a madre e hijo en un nuevo comienzo. La historia no es solo un viaje lleno de dramatismo y enfrentamientos estratégicos, sino también un recordatorio profundo sobre el valor de la familia, la honestidad y el despertar tardío. El amor maternal incondicional se refleja claramente en la figura de Isabel, una madre que siempre amó y protegió a su hijo sin condiciones, incluso cuando él la rechazó y la traicionó. El amor de una madre puede superar cualquier dolor, con la única esperanza de que su hijo no pierda el rumbo. El despertar tardío de Alejandro demuestra que a veces las personas solo reconocen sus errores cuando ya han perdido demasiado. Él creyó que el poder y el dinero podían traerle felicidad, pero al final se dio cuenta de que la familia es lo más importante, algo que ninguna riqueza puede reemplazar. La justicia siempre prevalece. Por más astutos y manipuladores que sean personajes como Valeria y Javier, no pueden escapar de las consecuencias de sus actos. La verdad siempre sale a la luz, y aquellos que viven en la mentira tarde o temprano pagarán por ello. Finalmente, aprender a soltar es la lección más valiosa de esta historia. Isabel dedicó toda su vida a sacrificarse por su hijo, olvidándose de sí misma, pero al final comprendió que la verdadera felicidad proviene de aprender a amarse a uno mismo. Solo dejando atrás el pasado, las personas pueden encontrar la paz interior. Valora a tu familia mientras aún puedas, porque es el único lugar al que siempre podrás regresar, sin importar cuán lejos hayas ido. No permitas que los errores y la ceguera del ayer te roben la oportunidad de ser feliz mañana. Vive con honestidad, porque la verdad y el amor siempre triunfarán.